Bueno, y saludamos también a quienes los están viendo en este minuto por la señal abierta de Canal 13, pero también a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Hoy, como les decía, vamos a hablar de delincuencia, de inseguridad, de violencia, que son de las preocupaciones más importantes de los chilenos de acuerdo a variadas encuestas. Sin ir más lejos, en la última encuesta CEP que conocimos la semana pasada, la delincuencia es el principal problema mencionado por el 50% de los consultados. Y en quinto lugar está el narcotráfico y en séptimo la violencia. Ahí estamos viendo justamente la encuesta de lo que estamos hablando. Y es que de acuerdo a cifras oficiales de Carabineros, los delitos de mayor connotación social, es decir, los homicidios, las lesiones, violaciones y robos, subieron un 41% en estos 4 primeros meses del año en comparación al mismo periodo del 2021. Los robos violentos de vehículos, los portonazos, los abordazos, las encerronas, casi se duplicaron. En el norte del país, lo vimos incluso hoy en las noticias, otra serie de problemas vinculados a la migración irregular y al narcotráfico. En la región de Tarapacá, por ponerles solo un ejemplo, en las primeras 24 semanas de este año ya van 25 personas asesinadas, la mayoría por delitos antes desconocidos en nuestro país, como los ajustes de cuentas, los sicariatos o las extorsiones. Y en el sur, 7 personas ya han muerto en la llamada zona roja, la mayoría trabajadores vinculados a las forestales, baleados y reivindicados por grupos mapuches radicalizados. A pesar de esta durísima realidad, de acuerdo a Escáner Constituyente, una plataforma de la empresa de análisis de datos Anholster, la palabra violencia aparece 20 veces en el borrador de nueva Constitución, 5 en referencia a la violencia de género. Pero las palabras delincuencia y narcotráfico están ausentes. ¿Se hace cargo entonces el borrador de la nueva Constitución de estos problemas? ¿Qué dice el texto y qué no dice en esta materia? Es lo que vamos a conversar hoy con expertos y convencionales para despejar sus dudas y que vote informado el próximo 4 de septiembre, porque este es nuestro objetivo. Y vamos a comenzar este episodio de Radiografía Constitucional con uno de nuestros especialistas, el abogado Sebastián Soto, a quien saludamos en este minuto. ¿Cómo estás, Sebastián? Mónica. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Se me olvidó, me voy a devolver el texto del borrador, porque lo que vamos a hablar ahora es justamente de lo que está escrito y de lo que no está escrito, Sebastián. Y por eso te invitamos como un analista abogado neutral en la materia. Y quiero partir precisamente con lo que dice el texto. Mostremos en pantalla lo que es el artículo fundamental del que vamos a estar conversando hoy día. Efectivamente, el texto, como bien dice Mónica, contempla el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y ese es un artículo nuevo que se incorpora después de un acuerdo en la Convención a este borrador. Y dice que es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas a través de una política de prevención de violencia, y el delito se va a considerar especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios. Ahí está este derecho que no sé si estaba protegido en la Constitución actual. No, no lo estaba. De hecho, en las constituciones chilenas y en general en el constitucionalismo lo que estaba es el derecho a la seguridad individual. Pero ese derecho se vincula mucho más con garantías relacionadas con la persecución penal del Estado. Por ejemplo, dónde te pueden arrestar, cuándo te pueden detener, la prisión preventiva. Pero este sería un añadido a... ¿Podríamos considerar un avance esto? Podríamos considerar un avance en la medida que se haga realidad. No bastan las declaraciones, sino que también fortalecer instituciones que lo hagan realidad. Bueno, pero por lo menos está en el borrador. Así es. Y te quería preguntar si es poco o mucho, porque yo mencionaba el número de palabras que estaban ahí representadas en el borrador. ¿Es mucho o poco lo que habla sobre este tema, que es el que fundamentalmente preocupa a los chilenos en este minuto? Bueno, yo diría que uno puede decir que es poco si uno mira el grosor de este texto, y en especial porque hay muchas otras declaraciones en temas más o menos relevantes que son más gruesas. Aquí la convención parece haber sido algo más tímida. Ya. Y en comparación con otros países, ¿cómo estamos? Bueno, es cierto que en otros países la mención a la delincuencia o al narcotráfico no es regular, pero también hay que decir que en general los procesos constituyentes y las nuevas constituciones nacen ancladas a problemas sociales,
problemas sociales muchas veces buscan respuesta en normas constitucionales. Por ejemplo, guardando las proporciones, sin querer comparar la situación de Colombia el año 91, donde había claramente un problema con el narcotráfico. Bueno, la Constitución colombiana del 91 intenta hacerse cargo de eso, no solo menciona el narcotráfico, sino que genera otra serie de normas. Y por eso entonces uno puede decir que a los problemas sociales muchas veces se transforman en respuestas constitucionales. Ya. Vamos a los cambios más importantes. ¿Te parece que partamos por uno que ha causado mucha polémica? Se ha hablado y se ha escrito bastante, que es la eliminación del estado de emergencia, que es lo que actualmente, por ejemplo, está rigiendo en la Araucanía. Efectivamente, el estado de emergencia rige ahora en la Araucanía, ha sido decretado tanto por el presidente Boric como por el presidente Piñera hace algún tiempo. También en la frontera norte, el gobierno anterior como durante un tiempo mantuvo el estado de emergencia. ¿Y qué es el estado de emergencia? Es una situación excepcional cuando hay una grave alteración del orden público. Y lo que hace el texto constitucional es eliminar esta herramienta que hoy día disponen los presidentes y solo mantiene el estado de catástrofe, en casos de terremoto, por ejemplo, el estado de asamblea por guerra exterior o de sitio por guerra interior. Pero elimina el estado de emergencia, que es el que está siendo utilizado hoy día en la Araucanía. ¿Va a ser bueno? O sea, ¿va a funcionar? ¿Va a requerir quizás... ¿Cómo se va a organizar esa falta de facultades en el fondo? Esa es una pregunta que yo no puedo responder desde el texto, porque definitivamente en casos de grave alteración del orden público habrá que ver el día de mañana cómo los presidentes pueden ocupar alguna herramienta. Hoy día tienen un estado que se llama estado de emergencia, que permite convocar a las Fuerzas Armadas al control del orden público, y mañana no la tendrán. Veremos qué sucede si es que este borrador llega a ser aprobado. Porque otro cambio que tiene el borrador de la nueva Constitución es que es ahora el presidente como el encargado total de la seguridad pública, de dirigir todo el proceso también, ¿no? Así es, entre las atribuciones del presidente se incorpora este mando sobre la seguridad pública, que es una cuestión que también es novedosa y que habrá que ver cómo influye políticamente y administrativamente en la relación con Carabineros. Claro, porque ahí hay una duda, y es que se elimina la figura del delegado presidencial. Entonces uno se pregunta, si el presidente va a dirigir todo lo que es la política de seguridad pública, ¿cómo esas órdenes van a llegar a las regiones que ahora van a ser autónomas? Así es, hoy día el delegado presidencial tiene un rol fundamental en control del orden público. Ayer lo tenía el intendente. Sin delegado presidencial, ¿quién lo va a tener? Es una pregunta que queda abierta. También. Bueno, ¿y qué dice de las policías? Bueno, de las policías hay diversos cambios. Por ejemplo, en materia de Carabineros se habla de esta institución no militar. Yo no alcanzo a percibir del todo cuál es el efecto de una norma como esa. Quizás sea una buena discusión tenerla. Ha habido discusión hoy día sobre cuál es el efecto real, pero tal vez el cambio, a mi juicio, o uno de los cambios más relevantes, es que se incorpora dentro de la acusación constitucional, es decir, esta que puedan hacer los diputados contra determinadas autoridades, al director general de Carabineros y al director de la Policía de Investigaciones. Entonces queda abierta la pregunta también ahí, ¿cómo es que cambia la forma de control cuando interviene un poder político como el Congreso, y ya no solo hoy día, que es el presidente quien decide mantener o remover a esa autoridad? Bueno, pero todavía hoy día la Constitución, el borrador dice que es el presidente el que puede nombrar o destituir. Definitivamente, así es. Pero pueden ser acusados constitucionalmente. Mañana sería posible acusarlos constitucionalmente. Entonces ahí, claro, uno no sabe si el director general de Carabineros o el director de la PDI, ¿a quién le van a hacer caso? ¿Al Congreso o al presidente? Bueno, esa es otra de las preguntas. Ya, ¿qué otro cambio ves tú importante? Bueno, hay cambios también en toda la política carcelaria en materia de prisiones. Ahí hay hay bastantes cambios vinculados, como por ejemplo con la promoción del voto de quienes hoy día están en prisión. Y también hay un cambio vinculado con el derecho a voto y la ciudadanía. Perdona, pero que los presos voten no es tan, digamos, yo no lo encuentro tan cuestionable en el sentido de que hay muchas personas que están cumpliendo condenas para los cuales el derecho a voto no es parte de sus condenas, de sus penas. Tú tienes razón, hoy día hay dos situaciones. Hay personas que están en prisión preventiva que tienen derecho a voto y no pueden votar porque están en prisión preventiva, y entonces abrirle una mesa en un recinto penitenciario es complejo, y eso es una situación que ha sido disputada. Hay otros que están presos por delitos que no son tan graves. Hay otros que están presos por delitos que los abogados ya le llamamos que merecen pena aflictiva, es decir, son los menos graves. Pero hay otros delitos que son muy graves, un homicidio, un robo con fuerza o con violencia, que sí merecen pena aflictiva y que bajo las reglas actuales esa persona que lo comete y es condenada pierde su derecho a voto porque pierde su ciudadanía. Mañana lo mantiene, es decir, no
hay pérdida de ciudadanía por cometer delitos muy graves como estos que mencioné. Las penas aflictivas. ¿Y pueden ser candidatos también? Bueno, pueden ser candidatos en la medida que no hayan cometido ciertos delitos que enumera la Constitución, que son delitos de lesa humanidad y otros vinculados con fraude al fisco, violencia sexual y otros. Ya, pero entonces, una persona que está condenada por homicidio, una vez que cumple su pena... No, y también durante su pena. ¿Cómo puede ser candidato podría desde ser la cárcel? Candidato desde la cárcel porque no ha perdido su ciudadanía. Otra cosa es que sea electo por la ciudadanía, pero podría ser candidato. ¿Podría ser candidato? Porque sigue siendo ciudadano. Ya, impresionante. Lo otro, ¿qué es, y qué es lo que el texto, a tu juicio, quedó corto, por ejemplo? Bueno, hay otro tema que no comentamos que también es importante vinculado con los presos, que es que hay un pago a los privados de libertad que finalmente no son condenados. Es decir, personas a las cuales se le dirige una acusación, están en prisión preventiva, pero finalmente no son condenados, y entonces la Constitución dispone que la ley le establezca un pago, una indemnización por ese tiempo de condena que no terminó en una sentencia. ¿Y cómo es ahora? Hoy día no es así, hoy día solo es posible una condena y una indemnización si es que se acusa al Ministerio Público o a los tribunales de error judicial. Esto es una conducta injustificadamente errónea o arbitraria. Es decir, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Entonces ahora cada persona que esté en prisión preventiva y que no haya sido condenada después, el Estado va a tener que pagarle. Así es. Una indemnización por día de... Bueno, no lo sabemos, queda eso a la ley, pero en otras partes del mundo es así por día. Y eso va a ser un costo importante, ¿o no? Bueno, es un costo, y también yo creo que lo más interesante es ver cómo eso cambia las conductas de los fiscales para determinar o pedir prisión preventiva, es decir, si va a limitarlos o no. Yo creo que ahí no solo la cuestión del costo, sino que también la decisión de los fiscales respecto a la prisión preventiva puede cambiar. Ya. ¿Hablamos ahora de lo que no tiene texto? Sí, yo creo que lo que no hay es una indicación vinculada con las víctimas. Un grupo de convencionales, algunos de los que están aquí presentes, presentaron una indicación para crear un servicio de atención a las víctimas que se discutió pero finalmente no se aprobó. Y vinculado con la delincuencia también hubo algunas iniciativas populares de norma, estas que uno podía votar y adherir por internet. Una que se llamaba Primero las Víctimas, que lideró la persona, el dueño de la fuente alemana, que buscaba un reconocimiento especial a la protección de la seguridad ciudadana. Que sufrió mucho durante el estallido. Así es, su negocio, digamos. así es. Y también otra vinculada con las Fuerzas Armadas y Carabineros que tampoco fueron aprobadas. Pero entiendo que la de Primero Víctimas, que es la de Carlos Siri, obtuvo 26.000 firmas, o sea, hartas más de las que requerían. Sí, había que obtener 15.000 firmas para poder entrar a la convención, y él obtuvo, o su iniciativa obtuvo cerca de 26.000. Es decir, la protección de las víctimas garantizada por el Estado no entró. No entró en el borrador, ni en el servicio, ni tampoco en esta fórmula que planteó la iniciativa popular. Claro, porque lo que proponía el convencional Monkever era crear un servicio de defensoría de las víctimas, un servicio de atención a las víctimas del delito encargado de brindar asesoría y asistencia especializada. Así es. Y eso no. ¿Dirías tú finalmente que como que el texto en este sentido de las garantías que entrega a los reos versus las garantías que entrega a las víctimas entonces queda desbalanceado? Sí, yo saliendo de mi neutralidad que me pediste al inicio, Mónica, sí, yo creo que hay un cierto desbalance en donde se mira con algo más de desconfianza al orden público y Carabineros, y se mira con algo más de afecto y favorablemente a la población penitenciaria, por las razones que sean. Pero si uno mira, por ejemplo, en el texto, es mucho más largo y grueso las palabras y las líneas dedicadas a los presos que al orden público y a Carabineros. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Mónica.